Buenos días, tengan hoy 21 de noviembre de 2021. Bienvenidos todos los participantes que se han permitido concentrar en esta aula virtual desde las diferentes partes del mundo, como son los Estados Unidos de América, Canadá, México, Panamá, Venezuela, Perú, Chile, Argentina, Portugal, España, Marruecos e Israel, para este encuentro especial que hemos denominado Los Salmos traducen salud. En esta actividad que hemos programado, conoceremos el poder sanador de los salmos, fuente de inspiración divina. De ahí su resonancia a lo largo de las generaciones, trascendiendo diferencias culturales y personales en el entendido de que estos reflejan y expresan todo el abanico de la experiencia humana. Palabras de aliento que dan coraje para afrontar los diversos desafíos de la vida, como también palabras de consuelo y expresiones de agradecimiento a Dios por todo lo que nos da, siendo comunes y aceptados por las tres religiones monoteístas. Pero permítanos iniciarnos con una frase del tercer Rebec de Jabá. Si uno supiera el poder que tiene la recitación de los salmos y su efecto en lo alto, los recitaría continuamente. Los versículos de salmos trascienden todas las barreras y ascienden más y más alto, implorándole al amo del universo hasta lograr resultados bondadosos y piadosos. En el día de hoy, haremos en el Instituto Universal de Cábala Cierta un recorrido por los salmos. Pero a fin de obtener el efecto deseado al leer cada salmo, la persona debe ser consciente de que la sinceridad y la devoción a estos poemas religiosos puestos de manifiesto serán las determinantes. Pero todo ello supeditado aún a la voluntad divina. La instrucción y formación de la presente actividad está a cargo del Dr. Víctor Anran, en su carácter de director del Instituto Universal de Cábala Cierta. Él es venezolano, residenciado en Estados Unidos de América desde hace más de 23 años, egresado como psicólogo de la Universidad Central de Venezuela, con doctorado en teología, DC University, egresado del Instituto de Teología Nahalei Emunat Yazidi de Virginia, de los Estados Unidos de América. Es escritor, autor de varias publicaciones dentro de las que se destacan novelas, fábulas y libros basados en su experiencia laboral y su vida cotidiana, entre otros. Sean todos bienvenidos. Agradecemos a los presentes mantener la armonía durante la jornada, así como sus micrófonos apagados, con el fin de no interrumpir la transmisión. Dr. Víctor Anran, el espacio es todo suyo. Muchas gracias por estar acá con nosotros en la mañana de hoy para este encuentro muy especial para hablar sobre el poder curativo de los salmos, el código secreto de un niño convertido en el rey de Israel. Y esto nos da a nosotros el pie para comenzar con esta mañana que esperamos que todos la sepan apreciar, recibir y valorar. Tenemos entre nuestros presentes el rabino David Chocrón de Venezuela, a quien le damos las gracias por estar con nosotros y de esta manera sentirnos realmente que estamos frente a una actividad importante
para tanto judíos como no judíos que están presentes en la mañana de hoy. Yo le agradezco, mi querido rabino David Chocrón, su presencia y quiero decirle a los oyentes, a quienes están con nosotros, están participando en esta sala virtual, les quiero decir que el rabino David Chocrón es autor de varios libros de Cábala que sirven como inspiración, como basamento, también a mis alumnos, quienes lo leen asiduamente. Muchas gracias, mi querido rabino, por estar presente y que demos inicio entonces a este programa de hoy sobre el poder curativo de los salmos. Antes de comenzar, quiero, bajo las palabras de Baruch Dayan Emet, darle un abrazo sincero a la familia Benzaquén, a Luna y a Fran Benzaquén, porque queremos dedicarle estas palabras a la hoy, lamentablemente, partida de este mundo, Jennifer Sara, su hija, y en su nombre queremos dar estas clases o estas informaciones sobre los salmos. Que esto sea una razón para que en memoria de Jennifer Sara se eleve su alma y ocupe la posición al lado del Todopoderoso. Que así sea y por eso decimos amén. El poder de los salmos. El libro de los salmos es uno de los 24 libros que componen el Tanaj, la Biblia de acuerdo al idioma castellano, y de entre otros de ellos ha sido el libro eterno de alabanzas y plegarias del pueblo de Israel. Está inserto en todos los libros de rezo, fragmentos o inclusive salmos completos. A diferencia de los otros libros del Tanaj, el libro de los Teilim, que es como se le conoce en hebreo al libro de los salmos, no es Dios quien habla al ser humano, sino es el ser humano, el hombre en sí mismo, quien va a hablar para expresar sus pensamientos, sus sentimientos, para pedirle a Dios misericordia y para alabarlo. Cuando el hombre alaba a Dios, se separa completamente en beneficio de sí mismo de los ángeles. Ellos alaban a Dios todo el tiempo. Lo sabemos por boca de los profetas, que cuando ellos ven, se les acerca el Todopoderoso, gritan al unísono, Kadosh, 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 Adonai Sebaod, que se traduce como Santo, Santo, Santo seas, Dios de los ejércitos. ¿Y por qué el alabarlo nosotros nos hace mejores que ellos? Porque en nosotros hay libre albedrío. Lo hacemos porque queremos, lo hacemos porque sentimos, lo hacemos porque le tenemos amor, devoción y le tenemos el temor propio de un hijo a un padre. Sin embargo, cuando los romanos tomaron la ciudad de Jerusalén, es decir, el reino de Judea, los habitantes, específicamente los hebreos que se encontraban ahí, fueron expulsados y repartidos por todo el imperio romano, haciendo concentraciones en diferentes lugares, como lo fueron la península ibérica y la parte nórdica de Europa. También, en cierta manera, Marruecos. Pero no todos salieron a la diáspora.
no todos los hebreos o los israelíes que estaban en ese momento en el área de Jerusalén, que en ese momento era Judea, no salieron a la diáspora. Y a raíz de la llegada de Jesús, de Cristo, como lo llaman, crean un movimiento judeocristiano que los romanos no aceptaron, por supuesto, porque era un grupo que estaba en disidencia con el régimen romano, con el imperio romano. Por lo tanto, sus seguidores fueron esclavizados y llevados a Roma. Siglos más tarde, ellos predicaban sus doctrinas, en principio entre ellos, pero los romanos fueron poco a poco cediendo frente a este movimiento pequeño pero importante de judeocristianos y juntos fundan la Iglesia Católica. Aún cuando los rituales judíos que venían en su formación fueron modificados, los servicios del día domingo repiten y repasan los salmos y conocen indiscutiblemente la importancia y la fuerza que tienen los salmos para hacer las peticiones ante el Ser Supremo. Durante la misa, el padre le cede el púlpito a uno de los feligreses y le da la oportunidad de que sea él quien lea algunos salmos. Esto hace que podamos decir con absoluta certeza de que los salmos también forman parte importante de la liturgia católica y también de la liturgia cristiana. Por otra parte, nuestros sabios han considerado que el libro de los Teilim, el libro de los Salmos, sea parte de los rezos y las plegarias diarias. Y así se ven, por excelencia, donde encontramos nosotros los salmos insertos dentro de los libros de plegaria judíos que se conocen con el nombre de Sidurim. Ese es el nombre que llevan los libros de oraciones y en todas las sinagogas los vamos a encontrar siempre tomando en cuenta los salmos que son incluidos dentro de estas plegarias en un número más o menos aproximado de 50. Son parte integral de los rezos. Y además, más de 250 versículos seleccionados de los Teilim son utilizados como parte integral de las plegarias. Es decir, por un lado vamos a encontrar los salmos con una estructura completa y en las otras partes los vamos a encontrar fragmentados dentro de las oraciones, utilizando sus frases, sus modelos y sus rituales dentro del rezo diario de la liturgia judía. Gracias a los Teilim, gracias a los salmos, el rey David, con toda su santidad, integridad y grandeza, tuvo el mérito de llegar a acercarse a Dios en una forma tan inigualable que hace que él tenga el mérito de ser ungido para luego constituirse en el rey de Judea. Es por ello que este libro tiene el poder de despertar en cada uno de nosotros anhelo y ansia por sentir nuestro apego a Dios y por acercarnos a Dios. También nos ayuda para la inspiración y la motivación de encontrar
el apoyo y la seguridad en el Rey de Reyes, en el Todopoderoso. Por eso es que muchas personas acostumbran a leer los salmos para que Dios los bendiga, les dé salud, sustento, parnasá, que sea digno y, y para pedir por cualquier otra necesidad personal y también para ayudar a la elevación del alma de un ser que ha fallecido. Dentro de la costumbre judaica, cuando una persona muere, es custodiada durante la noche por personas ajenas a la familia. Los familiares se van a su casa a descansar, a dormir para estar bien el día siguiente, que ya de por sí es una situación muy dura, y ser personas, miembros de la comunidad, de la sociedad santa, que es como se llama, Hebra Kadishá, se van a quedar con él. Y mientras que están con él, toda la noche leen salmos. Hay salmos de alabanza que expresan el amor a la Torá, el amor a las misbot, hacer cosas buenas. Hablan de Sión como un lugar divino, Jerusalén como la ciudad elegida por Dios y el templo. Lo bueno y lo hermoso que es vivir en el templo y estar en contacto con el santo santuario. Un lugar donde el judío sentía que estaba protegido de los enemigos y que ahí podía elevarse a la cercanía de Dios para exponer sus necesidades. Los salmos también contienen buenos consejos de ética y moral. Dentro de los salmos, sin embargo, hay algunos que se refieren al pueblo de Israel. En muchos salmos, el rey David le pide a Dios que los hable del enemigo. Y los comentaristas explican que este enemigo puede ser una nación que lucha contra Israel, una persona que está en contra de Israel, mientras que otros también refieren que se refiere a su persona, que es el salmista quien suplica para sí y pide para sí mismo protección divina. Sin embargo, muchos de los salmos del rey David le piden que lo salve y los comentaristas explican que ese enemigo puede ser una nación que en ese momento se encontraba peleando contra Israel o que pudiese en algún momento pelear contra nosotros. Una persona que se levanta contra David o una persona que se levanta contra sí mismo. Es el enemigo que se encuentra dentro de nosotros. Es el enemigo que nos hace daño, que nos aleja del camino del bien, del camino positivo, de donde podemos lograr que nuestra palabra se eleve sin ninguna dificultad, haciendo cosas que no son exactamente las que Dios quiere. Por lo tanto, en los dos sentidos, los salmos hacen su trabajo de explicarnos en su significado más profundo. Los salmos, y esto hay que entenderlo muy claramente, no están sujetos ni a las leyes del tiempo
ni a las leyes del espacio. Por lo tanto, podemos pensar que cuando David escribía sobre la Jerusalén y después sobre la construcción del templo y el templo como existente, es porque tenía una visión profética de que eso era verdad, porque él nunca conoció el templo, porque el templo él lo quería construir, pero el profeta le dijo que a él no le correspondía a su hijo Salomón. Y por lo tanto, él solamente llegó a construir un muro. El rey David fue profeta y escribe los salmos por inspiración divina. Ruach HaKodesh. Él recibió, como significa realmente Cábala, recibir, que es lo que le da nombre a estos estudios, vamos a decir, místicos. Él recibió directamente del Ruach HaKadosh, de inspiración divina, lo que va a expresar luego como poesía. El libro de los Salmos fue escrito por el rey David, pero él va a incluir frases y pensamientos de otros 10 profetas y patriarcas, como son, por ejemplo, Adán, Abraham, Moshe, y él los va a incluir como parte de los textos. Pero hay que entender que los salmos, los Teilim, fueron escritos en su totalidad por el rey David. Nosotros tenemos la costumbre de leer el Sefer Teilim, el libro de los Salmos, en momentos de angustia y dolor. Y por eso que las personas piensan que las plegarias que están en los libros y los Teilim son exactamente lo mismo, pero no es así. No. Los salmos son canciones, son poemas que tienen música. El rey David cantaba los salmos con un arpa, iba haciendo el acompañamiento. Y luego, ya cuando él tenía su palacio, él tenía la banda, tenía la orquesta que hacía la música para que él o alguien recitara los poemas que él había escrito. Por eso es que vamos a encontrar en los salmos un reflejo absoluto de la experiencia humana. Las palabras de aliento, el coraje para afrontar los diferentes desafíos de la vida, como también las palabras de consuelo y expresión de agradecimiento a Dios por todo lo que nos da. Poder de los salmos. Desde el punto de vista de la cábala, podemos decir que los salmos tienen el poder fuera de lo normal, cuando se leen con devoción, respeto y creencia absoluta de que son un vehículo para conectarse directamente con el Todopoderoso. Preguntémonos, ¿por qué un grupo de poemas escritos milenios atrás puede tener tanto poder como para poder pretender que con ellos podemos tumbar murallas, destruir enemigos, ejércitos, curar personas, inclusive las que están desahuciadas? David es un ser humano
que fue ungido por el Rey del Universo, pero simplemente un hombre, como cualquier otro, con una cualidad que lo hacía diferente a todos los demás. Amaba y respetaba al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, y lo más importante, obedecía sus órdenes y sabía pedir perdón cuando era necesario.